Yo quiero ir al cielo. ¿Realmente quieres ir al cielo? Si tu respuesta es afirmativa, continuemos. ¿Crees en Jesús? Si tu respuesta es afirmativa, continuemos. ¿Sabes algún versículo de la Biblia? Si tu respuesta es afirmativa, continuemos. ¿Practicas alguna ayuda a los demás? Si tu respuesta es afirmativa o negativa, continuemos. ¿Sabías que Satanás cree en Jesús? Es conocedor al detalle de toda la Biblia. Y también quiere ir al cielo. Entonces te pregunto, ¿en qué se diferencia Satanás y tú al querer estar en el cielo? Analicemos primero en la Biblia quién fue Satanás. Cuando estaba en el cielo al lado de Dios como querubín protector. Y esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 28 versículos del 14 al 19. La palabra de Dios nos dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. En Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 14 encontramos también, cuando fue arrojado del cielo y tomó el control del mundo. La palabra de Dios nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿En qué se diferencia Satanás y tú al querer estar en el cielo? Te daré mi respuesta. Satanás exige, clama, impone sus pensamientos, usurpa declarando ser merecedor de estar en el cielo. A pesar que Dios lo hizo perfecto y recto en sus caminos, habiendo en él belleza y sabiduría, se le halló maldad, al desviarse de los estatutos que Dios estableció. Y por consecuencia se multiplicaron sus pecados al actuar por cuenta propia, dejando de lado a Dios. Igualmente cada uno de nosotros, a pesar que Dios en sus estatutos nos pide no interponer nuestros pensamientos a los pensamientos del Creador. Que no robemos, que no adulteremos, que no mintamos, que no idolatremos, etcétera, etcétera. Violentamos sus mandamientos con nuestros pensamientos, hallándose la maldad en nosotros, y por consecuencia multitud de pecados hay, y el resultado es que nos apartamos de la presencia de Dios, cuyo fin es el mismo por el que ya fue condenado Satanás. No importa si distes de comer al hambriento, arropaste al desnudo, donaste dinero para una causa social, mantienes a tus hijos, apoyas en misiones, vas a la iglesia todos los domingos, escuchas música cristiana, sirves a Dios, etc. Si en nosotros es hallado pecado, como ya dije, el fin será el mismo por el que ya fue condenado Satanás. Dios no nos va a condenar sin antes habernos demostrado su amor para con nosotros, dándonos tiempo para hallar la diferencia que hay entre las intenciones de Satanás, que nos son injertadas desde que nacemos, a la verdad que hallamos en el Evangelio de Jesús. Y esta diferencia es única y exclusivamente al creer, al tener fe, al descubrir que no formamos parte de las intenciones del maligno. Entender que por el camino que recorríamos con propósitos erróneos, realizamos un giro de 180 grados, que es el lado totalmente opuesto al que estábamos acostumbrados.
Parece imposible, pero la Biblia dice que el que empezó la buena obra la terminará, y este es nada más ni nada menos, el Todopoderoso, el Creador, el Omnipresente, el Omnisciente, el que iniciará el cambio en nosotros, haciéndonos nuevas criaturas, renovando nuestros pensamientos, revelándonos lo que antes estaba oculto. Y si queremos hacer algo por nuestra parte, lo único que conseguiremos es poner trabas y tardar la transformación en nosotros. Muchos me dirán el famoso lema, ayúdate que te ayudaré, y esto se refieren al trabajo, al estudio, al progreso personal, a lo espiritual con lo espiritual y a lo de la vida con lo de la vida, etc. Yo no estoy en contra de aquello y les aseguro que Dios mucho menos. La sabiduría humana es de Dios y mientras más nos refugiemos en estudios para buscar el conocer más a Dios, les aseguro que los resultados serán altamente productivos. La Biblia dice también que el obrero es digno de su salario y el que no trabaje no coma. Y a los que creen que hay separación de lo espiritual con lo de la vida, les tengo la mala noticia que la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo lo que tuvimos, tenemos y tendremos es de Dios. Nada nos pertenece. Pensemos ahora en el momento que lo recibimos. ¿Cómo lo utilizamos? ¿Fuimos buenos administradores delante de Dios? Por una simple deducción nos podemos preguntar, ¿cómo queremos que nos dé algo Dios si no lo sabemos administrar? Ahora continuemos. Satanás arrebató lo que pudo para conseguir todo aquello. ¿Tú lo arrebatas o te dejas guiar por la palabra de Dios? La palabra de Dios no se impone, no se da a la fuerza para que crean los demás. La palabra de Dios no manipula a la gente, no da mensajes ocultos mezcladas con las intenciones del maligno, pues es el maligno quien utiliza este método para confundir. Un ejemplo te puedo dar en las relaciones sexuales. La Biblia nos dice que no forniquemos. Es claro y conciso con lo que nos manda. ¿Qué de oculto podemos encontrar ahí? Pero ¿qué hacemos nosotros con esta verdad pura? Muchos nos atrevemos a decir, no. ¿Cómo vas a aguantar? Si no lo haces tú lo hará otro. Eres un maricón. Busca experiencias nuevas. Es que nos amamos. Diviértete que la vida es corta, luego asentarás cabeza. Etcétera, etcétera. Se dan cuenta que de un simple mandamiento, se encontró maldad y los pecados se multiplicaron y aún así nos creemos merecedores del cielo. Otro ejemplo sería el querer ayudar a Dios, imponiendo nuestros pensamientos de la carne, esos pensamientos que van por el camino de las intenciones del maligno. Yo me pregunto, ¿el Creador de todo necesita de nuestra ayuda? El otro día vi el video de una iglesia cristiana que no voy a decir su nombre, pero lo que hicieron sí. En un video hecho para los jóvenes de su congregación, lo editaron al principio con luces psicodélicas y jóvenes con movimientos estridentes que denotaban sensualidad. Y nada de la palabra de Dios. Y poniendo la cereza al pastel insertaron al personaje de Hollywood Terminator, dando un mensaje. ¡Oh! Dios. Los jóvenes no necesitan de estas barbaridades para creer en la palabra de Dios y ser salvos. Este es un claro ejemplo que se dejan moldear por lo que el mundo les da, con el simple fin de que los jóvenes se sientan atraídos por el mensaje salido de sus pensamientos, ignorando el Evangelio de Jesús. Quizás puedan decir que esto lo hicieron porque les da resultados y los jóvenes son atraídos a la iglesia. Permítanme decirles que Noé predicó 120 años. Y si están bien enterados hubo 0 convertidos, pues nadie escuchó, nadie se preocupó por su salvación, estos fueron destruidos porque no estuvieron al lado de Dios, y al no estar con Dios están al lado del maligno. ¿Se imaginan a Noé si hubiera interpuesto sus pensamientos, y conseguía al mejor actor de la época para que se vistiera del personaje de moda, e incentivara a la gente al arrepentimiento, mezclado con fuegos artificiales, premiando a los mejores cantantes? Suena irreverente, pero hoy por hoy sí se dan la licencia de poder hacerlo. Llegaríamos a una degeneración total si uno osara decir que actualmente los tiempos han cambiado, la gente no piensa como antes. Pido a Dios que uno autodenominándose cristiano no llegue a tal extremo, y si es así, le diré que el pecado es el mismo que ayer, hoy y siempre. Nuestra condición según la Biblia es que somos depravados. No podemos estar delante de Dios, estamos infectados de maldad.
y como tales necesitamos una cura, y esa cura viene primero al desinfectarnos de toda la suciedad, y esto dolerá, y sí que dolerá. Gritaremos, lloraremos, nos revolcaremos por el dolor. Y a pesar de todo eso nos mantendremos porque sabemos que después de todo eso, estaremos bien. El que huye de esta curación es por decisión propia y se esconde, acrecentando su mal al no creer que iba a ser curado. Dios se encargará de ellos dando el justo precio al no querer estar a su lado. Al igual de los que si creyeron en la cura les dará el justo precio que es su salvación. No podemos manipular, ni interponer a nadie nuestros pensamientos para que sean salvos. Es Dios el único que obrará en ellos en una forma sobrenatural. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si permitimos que el mundo nos moldee y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos nacidos de la carne, caminos del maligno, las consecuencias son devastadoras, como poner una discoteca en la iglesia, tocar canciones del mundo, hacer desfiles de moda, hacer un circo de 3 pistas en el púlpito, usar la metafísica para incentivar a la gente, vender las bendiciones de Dios, usar la psicología en vez de la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Nosotros somos la sal del mundo. ¿Qué pasa si a la sal le agregamos elementos extras? Al dejarnos guiar por nuestros pensamientos dejando de lado la palabra de Dios, pensamos así: para que no les sea muy salado el mensaje le agregaré azúcar para que les sea llevadero y así regresen el próximo domingo a la congregación. O decimos: mejor le agregamos colorantes para que sea llamativo el mensaje. O peor si llegamos a decir: si quitamos algún elemento de la composición de la sal para que no se ofendan los hermanos. En cualquiera de estos casos, la sal dejaría de ser sal, y el efecto nunca será el mismo. Igualmente si la palabra de Dios es violentada por nuestros pensamientos, para empezar la Biblia lo califica de anatema, nunca será la palabra de Dios y sin ella no se halla salvación. En vez de realizar una buena intención sale a relucir la mala intención de Satanás para confundir a la gente para que no hallen el camino a la salvación. La palabra 100% pura es la que obra en cada uno de nosotros, es la que a través de ella Dios actuará en nosotros, dándonos revelación en nuestras vidas, edificándonos en nuestros caminos, fortaleciéndonos en nuestras acciones, dándonos salvación al descubrir la verdad, descubriendo que somos pecadores, santificándonos a pesar que estamos en el mundo, alejándonos de lo que el mundo nos da. Este evento sobrenatural donde Dios nos da salvación, lo podríamos comparar como lo hicieron los antiguos predicadores al decir, que nuestra condición es como la de un porcino. Y como tal vivimos en basura, nos alimentamos con basura, a pesar que nos limpien buscamos revolcarnos en basura. Si a este porcino le ponen el plato más fino de comida a un lado y a otro lado basura, el porcino irá en busca de la basura porque esa es su condición. Cuando Dios obra en nosotros, al haber creído en Jesús, somos hechos hijos de Dios. No por voluntad propia, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios. Y esa condición de porcino en la que le gustaba estar en basura, le empieza a dar repulsión, rechazo, asco. Así es el evento sobrenatural que ocurre en los creyentes que inicia Dios. El que diga que es creyente y aún sigue en busca de la basura, lamentablemente nunca fue convertido. Y sus frutos son tan visibles reflejados en su accionar diario, que nos confirman con sus acciones que no es un hijo de Dios. Al creer, la presencia de Dios en nosotros es visible, su santidad es reflejada en nuestras acciones. Lo que hacíamos antes como fornicar, adulterar, mentir, maldecir, robar, idolatrar, entrar en hechicerías, utilizar nuestros pensamientos en vez de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, los dejamos de lado, porque ya no podemos. Nuestro ser nos pide alejarnos de eso. Pues ya no somos nosotros. Es Dios quien habita en nosotros. Les aseguro que el que diluye la palabra de Dios, como si fuera una limonada, y le agrega agua para que alcancen a tomar todos los que estén, para empezar el sabor no será el mismo y ya no será limonada. Así de igual, mezclan la palabra de Dios con los caminos del maligno, cuyo resultado es que ya no sea la palabra de Dios, sino pensamientos salidos de sus propias concupiscencias en busca de su satisfacción personal. Y esto lo hacen por falta de conocimiento. O nunca fueron convertidos. Y si es así, esta es una buena ocasión para pedir perdón.
En conclusión, la diferencia entre Satanás y nosotros para querer ir al cielo es la fe en Jesucristo, donde nos dejamos guiar por Él, en todo, apartando todos nuestros conocimientos que están en contra de la palabra de Dios, enrumbados por el camino angosto, que es totalmente opuesto al camino amplio que representa los pensamientos de cada uno que nacen de la carne. Y son los mismos de Satanás, que nos fueron injertados desde el día que nacimos. El querer imponer nuestros pensamientos a la palabra de Dios, creamos automáticamente becerros de oro, en la que a través de esta herejía nos engañamos y engañamos a los demás. Y la mejor prueba que es un becerro de oro injertado en la iglesia es que el becerro de oro es defendido a capa y espada, a pesar que la palabra de Dios se les da, dándole a entender que es una herejía. Hay iglesias en donde sus pastores o la misma iglesia son defendidos a tal punto de matar por ellos, donde sacan a relucir su idolatría como hinchas de fútbol, no entendiendo razones. Pues el becerro de oro apagó la palabra de Dios en ellos y lo increíble es que pecan y siguen pecando a pesar de las advertencias, en el nombre de Jesús. No dejemos de lado que Dios es amor y también justicia. Como la justicia que hubo cuando Moisés pidió al pueblo de Israel, que había idolatrado al becerro de oro en el desierto, que diera un paso al frente si estaban con Jehová, recibiendo la misericordia y perdón de Dios. Los que no dieron el paso al frente, decidiendo no estar con el Todopoderoso, fueron exterminados a espada. Te imploro que llegues a entender que esto no es un juego, ni mucho menos pienses que con Dios puedes jugar. De esto depende tu vida, reflexiona y analiza tu andar. Dios es misericordioso con los que claman misericordia. Si te has encontrado injusto delante de Él, pide perdón, y endereza tu andar. Dios te bendiga. Antonio Cáceres Alvarado, Ministerio Cáceres Romero. Jesús vino a darnos salvación, al creer en su santo nombre y seguir sus enseñanzas. Su sacrificio fue una sola vez, y ya no habrá más. No desaproveches esta oportunidad de arrepentirte de tus pecados y con todos tus pensamientos, toda tu alma y todo tu corazón pide perdón, y será Dios Padre que te hará saber si eres un hijo de Dios. Estas no son ideologías humanas. Esta es la palabra de Dios que la transmitió Jesús, por amor a que fueras salvo al creer en Él, por su sacrificio. Dios te bendiga. Amén.